primeros habitantes. Hace mucho tiempo, antes de la llegada de los españoles en nuestro país, vivían pueblos que tenían formas de vida diferentes. Son los pueblos originarios. Los pueblos originarios eran nómades y sedentarios, y en este video vamos a aprender cuál es la diferencia entre ellos. Los pueblos nómades fueron los primeros pobladores y los únicos habitantes durante miles de años. Solo se dedicaban a cazar animales salvajes y a recolectar raíces y frutos silvestres. También se los llamó cazadores-recolectores. Vivían y habitaban en zonas costeras, podían pescar y recolectar mariscos. No tenían un lugar fijo para vivir, se los llamó nómadas o nómades. Luego de un tiempo, se convirtieron en agricultores y pastores. Esto los llevó a buscar un lugar fijo para vivir. Por eso se los llamó sedentarios. Los pueblos nómades, como les dije antes, no tenían un lugar fijo para vivir. Cambiaban constantemente de lugar. Se movilizaban para conseguir alimento. Por eso, acá vemos en la imagen al grupo familiar llevando consigo todas sus pertenencias, porque tenían que ir de un lugar a otro en busca de alimento, llevando todo lo que tenían. Ahora vamos a ver cómo era la vida de un grupo nómade de nuestro país, llamado los Zonas o Selknam. Este grupo de indígenas habitaba en el sur de nuestro país. Se organizaban en grupos de pocas familias. Cada grupo se mudaba siguiendo a los animales que cazaban. En la orilla del mar cazaban lobos marinos porque vivían en el sur, pescados, gaviotas, pingüinos. ¿Saben qué hacían con la grasa de los animales? Fabricaban pinturas para impermeabilizar los toldos y la ropa. Impermeabilizar significa que no dejaba pasar el agua, así no se mojaban. También se pintaban el cuerpo. Observen en la figura el grupo de 4 personas que se están pintando el cuerpo. Unos tienen rayas horizontales, otros verticales. El guanaco era su principal alimento. Con su piel hacían ropa, toldos y tiras de arco. Y acá vemos al guanaco. ¿Lo conocían? Los pueblos sedentarios, a diferencia de los nómades, eran pueblos agricultores. ¿Qué significa esta palabra, agricultores? Trabajaban la tierra, es decir, sembraban, esperaban que creciera ese cultivo y buscaban su fruto al cabo de un tiempo. Vivían en un mismo sitio en forma permanente porque tenían que cuidar sus cultivos. Vamos a ver un pueblo sedentario de nuestro país, los huarpes. Ellos habitaban en Mendoza, en San Juan y en San Luis. Fíjense, ¿qué cultivaban? El maíz. También cultivaban el ají, los morrones y muchos tipos de legumbres como los porotos. Fíjense, y saben que para ellos era muy importante el sol y el agua. ¿Por qué? Porque necesitaban cuidar de sus cultivos y es tan importante el sol como el agua. Vivían en grandes grupos de unas 30 personas en 6 o 7 viviendas y las mujeres hacían cestos de distintos tamaños, formas y colores. También trabajaron la cerámica, creando vasijas decoradas con formas geométricas.
¿Saben quién era la autoridad principal? El cacique. Y la mayoría de las veces era la persona más grande de la tribu y la más sabia. ¿Qué significa sabia? Que era muy inteligente. Las viviendas. Cerca de las montañas construían casas de piedra y en los valles sus viviendas eran de barro o con techos de paja. Estas dos viviendas son autóctonas, es decir, que son reales. Las creencias. Los huarpes creían principalmente en un dios que habitaba en las montañas. También adoraban al sol, adoraban a las estrellas y adoraban a la luna y también a los ríos. ¿Por qué creían en esto? Porque eran muy importantes para sus cultivos. De ellos dependía una buena cosecha. Bueno, los pueblos originarios, en resumen, eran de dos tipos, pueblos nómades y pueblos sedentarios. ¿Se van a acordar de estas características? Los nómades tenían que ir de un lugar a otro para buscar su alimento, cazando, recolectando. Y los sedentarios eran agricultores, cultivaban la tierra. Así que es muy importante saber de este tipo de pueblos porque eran los primeros que habitaron nuestro país. Bueno, la próxima vamos a seguir investigando sobre cada uno de estos grupos.